Y bien, estamos con Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia, miembro también del equipo de Fuerza Popular y encargado, suerte de zar de la formalización en un supuesto eventual gobierno de Keiko Fujimori. Hernando, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, hubo una conferencia el día martes en la que se expuso esta tecnología moderna de la cadena de bloques o blockchain para poder formalizar. Entonces sería bueno que pudieras explicar cómo sería este proceso de formalización. Me imagino que se refiere a la formalización general del país o es la formalización minera en particular, o qué sectores más, digamos, más críticos. En primer lugar, Jaime, lo que tiene el ILD, mi organización, es una asociación, un acuerdo de asociación con Keiko. Nosotros no somos voceros de Fuerza Popular, precisamente para aclarar. De acuerdo. Lo que vamos a hacer es aconsejar y de eso te voy a conversar. Bueno, lo que se trata es que este país, como lo dice también PPK, su mayor problema es la informalidad, como también lo dice, por supuesto, Keiko. Entonces, el problema no está en, como has tú planteado, de que los objetivos sean similares, sino cuál de las dos partes sabe cómo resolver el problema de la informalidad, es decir, la formalización del país. Entonces, por ejemplo, lo he escuchado a Pedro Pablo ahora decir que quiere mayor educación, pero en muchos casos la gente no puede ni siquiera leer en su casa porque le falta el título que le hace merecedor de electricidad, sin la cual tú no puedes leer en la noche, no puedes hacer wifi, no puedes hacer nada de eso. Si tú no tienes un título, tú tienes que comprarle agua al camión cisterna. Si tienes título y se sabe a quién cobrar y quién es responsable, puedes meter cañería. Si tú metes cañería, entonces tú tienes agua. Aseas, traes salud, las cosas que estaba diciendo anteriormente PPK, te puedes asear, no tienes que salir a la tierra para hacer tus necesidades, donde generalmente las mujeres son asaltadas. Entonces, todos esos objetivos, inclusive el poder ver dónde están los criminales, dónde consigues el crédito para poder llevar a tus hijos a la escuela, solamente son posibles si tú estás documentado de tal manera que las compañías que proveen todos esos bienes que se han señalado anteriormente saben quién es, dónde estás y de hacerte responsable. La formalización se trata no sencillamente de darte un documento y un papel, sino un documento que te permite acceder a todos esos servicios básicos que son indispensables para el crecimiento, la salud y la seguridad. De acuerdo. Entonces, te puedo... ¿sí? Ahora, pero la parte, digamos, las principales ciudades del país están tituladas en una proporción importante, ¿no? Sobre todo después de COFOPRI en los 90 y, bueno, la propia COFOPRI ha continuado en los 2000 también. Entonces hay una proporción importante de las ciudades que está titulada. El problema de la titulación está, me imagino, sobre todo en este momento en la sierra, en las comunidades campesinas, la minería informal, etcétera. Sí. Una parte está ahí. Si tú me permites, yo puedo dirigirme al cuadro y hacerlo lo más brevemente posible. Lo más breve, sí, por favor. Voy a hacer. Tenemos el hecho que en el sector urbano, para conseguir todos los servicios industriales, capital, obras públicas, combatir el crimen, terrorismo, proteger la ecología, están titulados para cumplir esas funciones solamente el 66%, falta un 44%. En lo que se refiere al sector rural es solamente el 12%, y en lo que se refiere a empresas que pueden acceder a capital y crédito es el 3%. El problema en el Perú es que está documentado, pero es un laberinto. Y la pregunta entonces es, ¿cómo es que de ese laberinto que existe, sin destruir nada, sin romper la vida cotidiana y lo que funciona, logramos, como si fuera un gran nido de águila, quitar los palos sin despertar el águila del desorden? Entonces tenemos tres maneras de hacerlo. En primer lugar, la información no viene de las casas, la información no viene de las minas, viene de la gente que trabaja en ellas. ¿Cómo inducir a que esa gente nos diga dónde están sus obstáculos? La forma es, en primer lugar, bajar los costos de la formalidad. Para saberlos, vamos a utilizar toda esta maquinaria digital para preguntarle a la gente que nos cuente y será recompensado por ello. Vamos a comenzar por los títulos que son de jure, formales, recaudar los que ellos tienen. Segundo lugar, los títulos informales que se respetan localmente, como por ejemplo
los campesinos que están al lado de Conga, que podrán no tener toda la legalidad a su lado, pero que tienen suficiente fuerza para parar a los que sí la tienen. Se refieren a agarrar documentos que validan transferencias, preguntarles a cada uno dónde están sus mapas y dónde encuentran los mayores obstáculos. Una vez que se tiene eso, podemos escuchar directamente a la información que se puede obtener del Estado. Hay mucha gente que está trabajando bien en el Estado, pero no tiene cómo recibir esa información. Tenemos entidades supervisoras de negocios, supervisores de propiedad, registros oficiales y tratados internacionales que ayudan o traban. Esa información la vamos a obtener del Estado. Y por fin queda todo lo que queda por investigar, que entra por una tercera ventana. Eso es posible porque digitalmente hemos desarrollado aplicaciones para ingresar formularios, para ingresar textos y mapas y para ingresar contratos. Estas son escaneadas, se captura esta información y pasan a un sistema digital en el cual existe inteligencia artificial que permite desagregar esa información y convertirla en información útil. Esa información, luego los archivos de imágenes, la metadata imágenes, los registros de propiedad, los contratos inteligentes se ponen en una nube. Todas estas cosas son interpretadas porque tenemos máquinas de inferencia que nos permiten distinguir una cosa de la otra y darle su sitio. El resultado es tener la información que tenemos, que es la evidentosa en el Perú, en 5 grandes almacenes, o si tú quieres tambores. Uno que nos permite tener toda la legislación, todas las leyes informales o formales que nos permitan indicar, discriminar, puntualizar, ubicar a criminales y terroristas, que es la información organizada de una manera que ayuda a la policía y a los cuerpos de seguridad ciudadanos. Tenemos también una manera Pero eso, ¿cómo? No entiendo, ¿cómo vas a identificar a los criminales y terroristas a través de este sistema? Porque lo que haces es, le das suficiente seguridad a los vecinos que saben dónde están los criminales y los terroristas, porque viven entre nosotros, para que puedan denunciar a través de sistemas digitales dónde están los problemas, que es la misma cosa que hacemos con el medio ambiente. Tú sabes por los satélites y sabes por las fotografías aéreas dónde está el daño al medio ambiente. El problema es quién es responsable. ¿Quién sabe eso? Son los vecinos que están en la selva, que están al lado de cualquier reservorio natural. Estos, al ser identificados, pueden hacer denuncias. No hay otra forma de saberlo si no es de la voz de los ciudadanos mismos. Es lo mismo, es la misma cosa en lo que se refiere al crédito. Si la gente no sabe que en la forma que tú estás titulado y en esa maraña enorme que crea el Estado peruano de 30.000 nuevas normas cada año, 106 al día, cuáles te ayudan a hacer capital y crédito, cuáles te ayudan a ecología y no las separas, no las puedes utilizar en forma eficiente. Lo mismo ocurre con la infraestructura. Tú quieres construir una carretera en el Perú, tú tienes que construirla sobre la tierra. Alguien es dueño, formal o informalmente, de la tierra. Cuando tú tienes la información de quién es dueño de quién, puedes comenzar a hacer infraestructura con eficiencia. Hoy día, en la mayor parte de los casos, no se sabe porque ese es el enorme grado de informalidad. Y la misma cosa en lo que refiere a lo que te pertenece. Si algo que te pertenece está titulado, tú sabes que su valor sube porque da mayor seguridad. Entonces, cuando se luchó en su momento contra Sendero y se lo venció, fue justamente porque titulamos en Ayacucho y en otros lugares, aunque sean con títulos de menor cuantía, a los campesinos que en ese momento ya podían indicarnos dónde estaba Sendero y se lo pudo perseguir, ubicar y pacificar. Y es la misma cosa en lo que se refiere a la selva. Ya tenemos más de 700 comunidades que quieren ser ubicadas, tituladas, y a los cuales se les puede dar la responsabilidad de supervisar los daños ambientales. Cada uno de ellos nos va a decir cómo quiere ser titulada, nadie se los va a imponer. En otras palabras, no solamente creemos en la consulta previa, que quiere decir que los blanquiñosos de Lima deciden qué van a hacer los otros, sino queremos saber lo que ellos quieren decirnos y se lo vamos a facilitar digitalmente. El resultado va a ser el siguiente con relación a blockchain, o lo que tú llamas inteligencia de bloques. Es la cosa siguiente: hoy día en todo el Perú es un país muy bien documentado, es desordenado pero documentado. Tienes, por ejemplo, acá los títulos de una comunidad en Cajamarca.
todos se han titulado, todos saben quién es dueño de qué y lo tienen por escrito. El problema es que están aislados. Esto, por ejemplo, en Conga, es el lugar donde la comunidad tiene su registro de títulos, como tú ves, bastante bien desordenada, si es que lo pueden ponchar. Cuando van a los registros de los jueces de paz, es un poquito más ordenada, pero no tan ordenada. Si van a los registros oficiales, se vuelve más ordenado, pero nosotros sabemos que los que tienen influencia pueden cambiar registros y causar inseguridad. Y si los trámites son largos para lograr el registro eficaz, entonces tienes un problema. Pero lo que vamos a hacer nosotros, aprovechando los tratados internacionales que tiene el Perú, es poder registrarlo en sistemas altamente automatizados que se utilizan para la moneda, que son en verdad hasta ahora inviolables. Cosa que cuando tú registras en el Perú, no solamente registras en una oficina acá, sino tus registros se reparten entre los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suiza y todos los países del mundo, porque hay por lo menos 100.000 registros, cosa que si te violan tu registro, si hacen algo indebido o fraudulento con él, te quedan 990.990 en el país extranjero, cosa que la seguridad viene a ser absoluta. Este es el programa que sería vigilado por la prensa, porque toda esta información pasa por la prensa, pasa a la Presidencia de la República y esperamos asistir a Keiko Fujimori, ordenarlo para que todas las cosas que Pedro Pablo quiere que se hagan sean posibles porque estamos correctamente documentados. Esa es la formalización. Me he quedado estupefacto. Pero... Esperábamos, Jaime, que te quedaras estupefacto, pero hemos estado pensando hace tiempo. Bueno, pero pero esto parte de un recojo de información y de una capacidad de procesamiento que supone que la población va a poder informar, participar, estar conectada, estar... ¿Cómo se haría esto? Es decir, te cuento, primera presunción, los peruanos quieren ser formalizados, no es que quieren huir de la ley. Cuando van a los Estados Unidos y España, comienzan a marchar para que se los formalice. El único país donde no marchan para que se los formalice es el Perú, porque le temen a una mala formalidad. La tendencia del peruano es, como en todos los países del tercer mundo, si se le pregunta, oye, dame la información, te va a mentir, porque no sabe si lo que quieres hacer es cobrarle impuestos, o quieres de alguna manera identificarlo o hacerle un cargamontón fraudulento. Entonces, lo que tú ofreces, en primer lugar, con una campaña bien hecha, es que tú vas a dar a cambio de la información propiedad, que lo que tienen va a ser suyo si cumplen, por supuesto, ciertos requisitos. En otras palabras, una vez que ha pasado el mensaje y hemos logrado nuestras categorías en forma adecuada, se le hace la pregunta al señor y le dice, yo voy ahora a titular su terreno, yo voy ahora a titular su mina, si ha cumplido con ciertas condiciones. Ahora, la hago a su verdadero nombre, lo hago con su dirección, lo hago sabiendo cuántos hijos tiene, logro identificarlo, porque si no, lo voy a tener que dar a otra persona. Él le va a decir toda la verdad, porque lo que se registre lo va a hacer propietario. Si usted se hace preguntas, si tú haces esas preguntas, Jaime, a los peruanos, a los ecuatorianos o a los venezolanos, dime tú quién eres para que te ayude, no te cree. Pero si tú le dices, dime tú quién eres porque yo voy a inscribir lo tuyo a tu nombre, si cumples con la ley te va a decir todo lo que tú quieres, o si no la propiedad va a un otro. Entonces tiene dos técnicas. Uno, la gente quiere ser formalidad, y segundo lugar, le vas a dar título a cambio de información, y eso va a hacer que el país se convierta en un país gobernable. ¿Esa información cómo se recoge? ¿A través de sistemas...? A través de los tres canales que te he dicho. Unos directamente con ellos. Y ¿Tienes que visitarlos en el campo o qué? Puedes hacerlo digitalmente, se ponen las oficinas donde son necesarios. Ellos mismos nos van a informar si el problema que ellos tienen es que están pues a 7 días o 7 meses de distancia por todos los ríos que hay que cruzar. Nosotros, en base a esa información que ya se recoge digitalmente, vamos a saber dónde poner las oficinas, dónde poner el Wi-Fi y de qué manera se pueden comunicar. Vamos a comenzar, por supuesto, con lo más fácil primero e ir a lo más difícil después. Tenemos una pregunta de Twitter. ¿Cuáles son las metas concretas que plantea la idea de Soto? ¿En qué plazo se conseguirían ciertos resultados? Yo creo que podemos tener resultados a partir buenos, sustanciales, a partir del segundo año, porque hay que armar un aparato que hoy día no existe.
Si tú vas y buscas dentro del Estado articular esto, como tú sabes, el viejo dicho, Luis XIV no se va a reformar a sí mismo. Todos los países desarrollados, los hemos estudiado bien, crean, por eso es que Keiko habló de que yo trabajaría, o nosotros trabajaríamos, o para quien nosotros trabajaríamos sería a nivel de la presidencia. Entonces, en ese momento se crea una nueva organización. Esta nueva organización va a tomar un cierto tiempo articularse y esperamos comenzar a tener resultados a partir del segundo año. Eso no quiere decir que no vamos a encontrar algunas ganancias. Por ejemplo, lo que ha hecho este gobierno, que es titular en lo que se refiere a minas 500 personas, eso lo vamos a superar largamente el primer año. Pero yo hablo de formalizar un país, crear un solo país bajo un solo derecho, con estándares, comienza a funcionar a partir del segundo año. Podríamos sorprendernos y hacer algo el primer año, pero yo creo que articular el aparato tomará tiempo. Vamos a ir a una pausa, si me permite. Y bien, seguimos conversando con Hernando de Soto. Una pregunta, ¿esto supone una reforma de la SUNAR, de los registros públicos? ¿Hay que cambiar los sistemas que tienen actualmente por este sistema de blockchain o de cadena de bloques? En fin, ¿cómo es la cosa? La cosa es, como tú dices, la segunda columna ahí. En primer lugar, como te dije, hay que pensar en un nido de águila. En otras palabras, tú quieres hacer cambio sin disturbar, sin molestar lo que ya funciona. Entonces lo que se va a hacer esencialmente, como en cualquier estado, cuando se encuentra algo nuevo, es cómo dejas funcionando lo que ya está funcionando y vas creando un aparato para los que están marginados y pueden entrar. Si el aparato es superior, se va a ir transfiriendo el sistema anterior a las cosas nuevas. Es como cuando cambias de un teléfono que no es digital a uno que es digital. La gente se va acostumbrando y si no funciona, será el mercado quien lo decide, es decir, la gente misma. Ahora, en el tema de las comunidades campesinas y nativas, por ejemplo, hay como dos niveles. Por lo menos en la sierra hay una cantidad importante de comunidades tituladas, pero hay otras que no están tituladas. Eso a nivel de la comunidad, pero dentro de la comunidad, a su vez, los campesinos tienen sus propias propiedades que heredan en realidad de padres a hijos, son posesiones que no tienen títulos formales. Digamos, la idea sería, por ejemplo, proponerles la titulación individual dentro de las comunidades. Ellos pueden decidir. La idea, por eso yo dije anteriormente, es ir más allá de la resolución, creo que es 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla para la consulta previa. La consulta previa significa que nosotros acá en Lima hemos decidido qué vamos a hacer y les consultamos. La idea aquí es pasar directamente a la iniciativa popular, que significa que ellos nos cuenten a nosotros qué es lo que quieren. Nosotros, por ejemplo, presumimos en muchos casos que ellos no quieren propiedad individual. Perfecto, no se les da propiedad individual. Quieren que haya propiedad individual, que nos los digan. ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Cuáles quieren vamos a respetar su cultura? En base a eso vamos a tratar de lograr un consenso popular. Y como tú dices, en cada comunidad hay distintas maneras de administrar lo local. Pero lo que vamos también a hacer es informarles que una de las cosas por las cuales los extranjeros a veces, y algunos peruanos, pueden hacer financiar, por ejemplo, sus minas o el petróleo afuera, es porque ellos agarran las distintas costumbres de cómo titular, las formalizan en el extranjero y levantan capital. Nosotros le vamos a dar la opción de que en lugar de utilizar intermediarios, ellos mismos puedan acceder, si logran hacer las cosas eficientemente, ponerse directamente en contacto con capital. Nosotros vemos en muchos casos, por ejemplo, hablando de la minería, que nos hablamos anteriormente, que votan a las compañías extranjeras, las votan, las expulsan, y después hacen minería ellos mismos. Y los hacen muy pobremente. La idea es, todo eso se puede organizar si es que ustedes pueden darle a los mercados de capital las seguridades ustedes mismas. Entonces va a ser una manera, por un lado, de informar y por otro lado, de empoderarlos. Si quieren ser empoderados, nadie sería forzado a hacer nada especial. Dijiste antes que Sendero había sido derrotado por la titulación en Ayacucho. ¿Cómo es eso? Me parece que hay un salto ahí un poco grande. Sí,
es un salto bastante grande, pero me alegro que hayas hecho la pregunta porque vengo preparado. Cuando se comenzó en 1990 a ver de qué manera se pacificaba el país, hicimos, no digitalmente, pero manualmente, visitas a todos los lugares donde había comités cocaleros y de donde vienen la mayor parte de lo que se llama aquí ronderos o que se llaman sistemas de defensa antisubversivos. En 3 meses... Eso en el Braem, entonces. No, fue desde Uchiza, fue todo el Alto Guayaga. Ah, que mencionaste Ayacucho. Disculpa, es toda el área en la cual estaba la mayor parte de la subversión. Y vimos que estaban organizados ellos mismos en varios comités, comités de lucha contra Sendero. Entonces los fuimos registrando, los fuimos documentando, los llevamos a la comunidad internacional. Dijimos que estos eran personas que estaban luchando para su propiedad, que no eran como los colombianos paramilitares, sino eran pequeños campesinos que no deseaban colectivizarse de la forma como imponía Sendero, y todos estos los empoderamos en Palacio de Gobierno para poder lograr un cierto nivel de seguridad sobre sus tierras. En base a eso se logró componer las DECAS, que eran 123.000 personas armadas que derrotaron a Sendero entre 1990 y 92. La historia hasta ahora no escrita. En otras palabras, como indica esa fotografía que tú ves aquí, Jaime, este señor acá es efectivamente un campesino del Braem que está enseñando su título, y en una parte de su título dice yo soy dueño de esto, y en la otra parte marcaba dónde está la base Sendero, cosa que fue sobre una base de documentación que las fuerzas del Perú pudieron organizar los datos que eran necesarios para que Sendero se rinda, y se acabó la guerra básicamente en 3 años. En otras palabras, cuando tú sabes dónde está el enemigo y tú le pruebas al enemigo por la documentación que la gente no quiere ser colectivizada, sino prefiere otro sistema que no sea, tú derrotas al enemigo, pero no lo vas a derrotar si no conversas con ellos. Tienes que tener información. ¿Hay una pregunta de Twitter? Me parece que es un COFOPRI recargado. ¿Vale la pena intentar algo nuevo para formalizar las propiedades del Perú? Sí, yo supongo que tomará tiempo para indicar que no es un COFOPRI recargado. COFOPRI, como tú sabes, fue diseñado por nosotros. Lo que pasó es que se decidió utilizarlo más bien para una titulación rápida en lugar de que hacer crecer capital. Ese error lo corregiríamos en un gobierno de Keiko para verdaderamente hacer que la tierra no solamente sea posesión, sino sea la garantía con la cual tú puedes levantar fondos. ¿Hay otro tuit? El tema de los blockchain es una manera de descentralizar el registro de propiedad, pero ¿qué capacidad técnica necesitamos? Bueno, es una muy buena pregunta. Actualmente el sistema de blockchain es utilizado más bien para almacenar información y permitir transacciones de bajo costo para una moneda que se llama Bitcoin. Ese es su nombre. Una moneda digital. Bitcoin es una moneda digital. Lo que hemos visto hasta ahora en los años de experiencia que hay sobre eso es que es una moneda hasta ahora inviolable, es decir, es muy difícil de hacer fraude con ella, en primer lugar, porque está registrado no en un solo sitio, sino como tu computadora, son 100.000 sitios, 100 millones de sitios. Entonces, cada persona puede ser testigo, 100.000 personas pueden ser testigos de tu transacción y tu propiedad, con lo cual evitas la corrupción local, porque la sitúas donde tú quieres, y el Estado peruano decide él mismo qué parte va a ser secreta y qué parte va a ser anónima. Como siempre hay que decidir hasta dónde llegas con la vida privada de la gente y dónde no llegas. Entonces hemos estado ya trabajando 1 año en lo que se llama Silicon Valley, en California, con las personas que, no digo inventaron, pero desarrollaron el sistema y lo están aplicando desde la ex Unión Soviética hasta los Estados Unidos, y creemos que ya nos estamos acercando a un modelo de memoria que puede ser utilizado para la propiedad. Pero no te olvides que eso todavía no está terminado. No, y esa es la parte final, es donde se almacena. Todo el resto tiene que ver con sistemas que ya están siendo aplicados y que pueden progresar con facilidad. Ya, un último tuit, por favor.
Las comunidades se rigen por ley de comunidades campesinas. Hay muchas que tienen RUC. Propone Reading Signals, ¿qué es esto? Una insertación comercial y financiera. Yo creo que nuestros compatriotas que viven en comunidades deben deben ellos mismos decidir dónde y cómo quieren vivir. Lo que le queremos hacer es ofrecer una alternativa. Interesante, cuando tú vas a muchas comunidades, ellos mismos dicen, yo soy propietario de tal cosa o hice tal cosa utilizando el derecho imperfecto. Ellos mismos dicen, no informal, imperfecto. La idea es decirles cuál es la ventaja de tener la perfección, y una vez que ha sido comunicado correctamente, debatido correctamente, refrendado si fuera necesario correctamente, entonces ellos mismos van a decidir si quieren entrar o no entrar. Los productos de, por ejemplo, las comunidades de la selva no se consumen en la selva, son en muchos casos para la exportación. En cierta manera ya son parte de la economía global, pero no tienen ni los títulos para defenderse, ni los títulos para ellos mismos, sin brokers, llegar a los mercados internacionales. Nosotros queremos empoderarlos, nosotros queremos que tienen derecho a decidir y que no hay que tratarlos como niños que no son capaces de ellos mismos tomar decisiones buenas. Bien, Hernando de Soto, muchísimas gracias por participación en la hora N. Me imagino que hemos agotado, bueno, es inagotable este tema, por supuesto, es inagotable. Hernando de Soto quisiera quedarse acá eternamente, pero ya el tiempo es tirano. Muchísimas gracias, y ojalá pues estas ideas se puedan concretar de una manera eficaz y bueno, se pueden aplicar si es que Keiko Fujimori llega a la presidencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jaime. ¿Particular o qué sectores más, digamos, más críticos? En primer lugar, Jaime, lo que tiene el ILD, mi organización, es una asociación, un acuerdo de asociación con Keiko. Nosotros no somos voceros de Fuerza Popular, precisamente para aclarar. De acuerdo. Lo que vamos a hacer es aconsejar, y de eso te voy a conversar. Bueno, lo que se trata es que este país, como lo dice también PPK, su mayor problema es la informalidad, como también lo dice, por supuesto, Keiko. Entonces, el problema no es todos esos objetivos, inclusive el poder ver dónde están los criminales, dónde consigues el crédito para poder llevar a tus hijos a la escuela, solamente son posibles si tú estás documentado de tal manera que las compañías que proveen todos esos bienes que se han señalado anteriormente saben quién es, dónde estás y de hacerte responsable. La formalización se trata no sencillamente de darte un documento y un papel, sino un documento que te permite acceder a todos esos servicios básicos que son indispensables para el crecimiento. Wi-Fi, no puedes hacer nada de eso. Si tú no tienes un título, tú tienes que comprarle agua al camión cisterna. Si tienes título y se sabe a quién cobrar y quién es responsable, puedes meter cañería. Si tú metes cañería, entonces tú tienes agua. Aseas, traes salud, las cosas que estaba diciendo anteriormente PPK, te puedes asear, no tienes que salir a la tierra para hacer tus necesidades, donde generalmente las mujeres son asaltadas. Entonces... Y bien, estamos con Hernando de Soto, presidente del Instituto de Libertad y Democracia, miembro también del equipo de Fuerza Popular y encargado, suerte de zar de la formalización en un supuesto eventual gobierno de Keiko Fujimori. Hernando, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, hubo una conferencia el día martes en la que se expuso esta tecnología moderna de la cadena de bloques o blockchain para poder formalizar. Entonces sería bueno que pudieras explicar cómo sería este proceso de formalización. Me imagino que se refiere a la formalización general del país o es la formalización minera. Está en, como has tú planteado, de que los objetivos sean similares, sino cuál de las dos partes sabe cómo resolver el problema de la informalidad, es decir, la formalización del país. Entonces, por ejemplo, lo he escuchado a Pedro Pablo ahora decir que quiere mayor educación, pero en muchos casos la gente no puede ni siquiera leer en su casa porque le falta el título que le hace merecedor de electricidad, sin la cual tú no puedes leer en la noche, no puedes hacer